Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar en esta secuencia didáctica la luz como una onda electromagnética. Como ustedes han sabido a través de la historia, hemos tratado de explicar a qué se refiere o qué es la luz. Bueno, empecemos a ver de qué se trata esto. Para principio de cuenta, nosotros tenemos que tomar muy preciso de que mm, debemos estudiar la luz y qué comportamientos ópticos, que es la parte de la física que se encarga de estudiar la luz, cómo podemos nosotros ver esa situación de la óptica. ¿Por qué? Porque existen diferentes gamas dentro de lo que es la luz o de intensidad de la luz y que nada más para el ojo o el ser humano, el ojo, nada más puede observar un cierto espectro de esto. Hablemos del espectro electromagnético. Dice que el espectro electromagnético es un ordenamiento de las ondas electromagnéticas de acuerdo con su longitud de onda y su frecuencia. Su fórmula está dada como C es igual a F por lambda, donde C es velocidad de la luz igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, F es frecuencia en hertz y lambda es la longitud de ondas en metros. Esto prácticamente a nosotros nos está diciendo más o menos en qué longitud de onda anda la luz y la cual nosotros podemos observar. Vamos a seguir viendo esa situación. Nosotros vemos en esta parte que tenemos una gama de ese tipo de longitud de ondas en metros, pero normalmente nosotros no podemos verlas más que como unas pequeñas ondas en las cuales no podemos llegar a tener metros completos, sino unas ondas muy pequeñitas a las cuales nosotros tenemos que medirlas en nanómetros, que significa que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, o sea, es una cantidad bastante pequeña. Pero nosotros no alcanzamos a ver toda la gama del espectro electromagnético. Entonces nosotros nada más alcanzamos a ver una sola parte de ella. ¿Cuál es la parte que nosotros alcanzamos a ver? Dice que nosotros alcanzamos a ver desde los 400 nanómetros de la luz violeta hasta los 700 nanómetros de la luz roja. Eso significa que toda esta gama no la podemos observar, nada más podemos observar esto que nosotros estamos viendo y que está iluminado aquí en nuestro libro. Podemos observarlo un poquito mejor en ello. ¿Sale, chicos? ¿Cómo se propagaba la luz o cómo pensaban antes los antiguos pensadores que se propagaba la luz? Bueno, pues, existieron muchas teorías, la teoría corpuscular, la teoría ondulatoria, pero no todas llegaban a describir todos los fenómenos que nosotros hemos estado viendo mediante las ondas. Habían algunas que sí podían darnos la reflexión y la difracción, pero no podían definir la interferencia y la difracción. Y así fueron muchas de las teorías que se fueron dando hasta que llegó el físico escocés James Clerk y que nos dijo que la luz era un fenómeno de onda electromagnética, por la cual podíamos nosotros explicar la gran mayoría de los fenómenos ondulatorios y aquella gran incógnita, cómo podían propagarse, porque la luz se puede propagar en el vacío y las ondas no. Entonces, en este caso, con la teoría electromagnética, con esa parte podíamos resolver esa parte de la propagación. ¿Sale? Con esa situación, pues vamos nosotros a ir viendo, hay algunas situaciones muy especiales que da la luz, como por ejemplo la iluminación. La iluminación, vamos a tener que diferenciar algunos conceptos dentro de lo mismo. Dice que no es lo mismo el flujo luminoso que la iluminación. ¿Sale? Entonces, el flujo luminoso se encuentra dentro del espectro visible entre los 400 y 700 nanómetros, arriba de los 700 nanómetros y por debajo de los 400 nanómetros. Son ondas imperceptibles, eso quiere decir que no las podemos ver. Entonces, nosotros dentro de ese rango, el punto intermedio son los 555 nanómetros y este es el mayor efecto óptico que nosotros podemos obtener y en el cual nosotros podemos obtener con mejor calidad en la situación de visión. ¿Sale? Por ahí también surgía que la iluminación se daba por el rebote de la luz en los objetos y ese era lo que nosotros apreciábamos con nuestros ojos, que era un rebote de la luz. No era exactamente el contorno del objeto, sino que era el rebote de la luz que daba la forma del objeto y reflejaba hacia nuestros ojos y según como iban llegando por su longitud de onda, íbamos apreciando los diferentes colores y demás. Tenemos que tomar en cuenta que el color para una persona es muy diferente para la otra, dada esta situación. ¿Sale, chicos? Bien. Seguimos. La unidad de flujo luminoso se le llama lumen y dice que equivale a un 680 de watts.
de la luz a 555 nanómetros de longitud de onda. Y esta es una situación verde-amarilla. ¿Sale? Para eso vamos a tener que recordar esta equivalencia. Un lumen equivale a un 680 avos de watts. ¿Sale? Bien. Veamos el primer ejemplo. Dice que el ejemplo es del 2.13, donde nos dicen que hallemos el flujo luminoso de una luz con una longitud de onda de 480 nanómetros si la fuente que la emite tiene una potencia de 30 watts. Aquí lo único que tenemos que hacer, chicos, es hacer una reglita de 3. Sabemos que el ojo humano en la longitud de onda de 555 nanómetros nada más obtiene 680 lúmenes por watts. Entonces, haciendo nosotros referencia a lo que habíamos dicho con la anterioridad, un lumen equivale a un 680 avos de watts a una intensidad de 550 nanómetros de longitud de onda. En este caso, nosotros lo que tendremos que hacer es nada más una simple reglita de 3 y nos dice que esa fuente emite 20.400 lúmenes, haciendo nuestra reglita de 3. Por lo tanto, si nosotros decimos que un lumen es igual a 1 sobre 680 watts, entonces nosotros ponemos 30 watts debajo del 1 sobre 680 watts y vamos a ver cuántos lúmenes nos da. Es una reglita de 3, simplemente, chicos. ¿Sale? Seguimos con la observación. En este caso, vemos la gráfica donde va a estar por ahí nuestra mayor intensidad y nuestra mejor sensibilidad que también nosotros podemos tener con nuestro ojo humano. Dice, como se puede observar en la gráfica, el valor aproximado de 480 nanómetros es de 25%, por lo tanto, es del 25% comparado con la luz verde amarilla. Entonces, el valor del flujo luminoso para una longitud de onda de 480 nanómetros es igual a 0.25, que sería nuestro porcentaje que tendríamos por ahí, debajo de la curva, pues, donde nosotros podríamos estar observando, y nos da que 0.25 por 20.400 lúmenes, exactamente nosotros tendríamos que la fuente tendría una emisión de 5.100 lúmenes. ¿Sale? Esto es en relación a que tuviéramos toda la longitud de onda, que es la más sensible para los ojos. En este caso, nada más estamos viendo a qué porcentaje corresponde ese flujo luminoso. En ese caso sería a 5.100 lúmenes. Bien, otro concepto importante es la intensidad luminosa. Bueno, la intensidad luminosa se da por la formulita de E es igual a F sobre A. Eso significa que tenemos que tomar en cuenta el área. Vamos a definir nuestras incógnitas. E es igual a iluminación en lúmenes por metro cuadrado o lux, que ahora va a ser la otra unidad de medición para la luz, que en este caso va a ser su intensidad. Y un lux es una candela, es la intensidad luminosa emitida por una apertura de un sesentavo de centímetro cuadrado de una esfera de platino puro en su punto de fusión, que sería 2046 grados Kelvin. La candela es una de las 7 unidades básicas del sistema internacional y es con la que medimos la intensidad luminosa. ¿Sale, chicos? Bien. Entonces, esta sí va a tener en cuenta que tenemos que tomar muy en cuenta el área iluminada en metros cuadrados. Esto nos sirve para cuando nosotros queremos hacer una buena iluminación. Lo hacen mucho los arquitectos o aquellas personas que se dedican a la iluminación para tener la iluminación adecuada para los estudios, para una iglesia, para ciertos edificios o ciertas situaciones de trabajo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, se tiene que medir muy bien la luz para que no afecte y no dañe la vista. ¿Sale? Por lo tanto, un lux es la iluminación recibida por una superficie ubicada a un metro de un cuerpo luminoso, que produce una candela de intensidad. Eso es igual a un lux. Bien, en el caso anterior que nosotros estábamos viendo, pues no relacionaba la situación del área, pero en este caso la iluminación que encuentra Kepler sí la encuentra y dice que la iluminación que recibe un objeto es directamente proporcional a la intensidad luminosa emitida por la fuente de luz e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre la fuente y el objeto. Y su fórmula es E es igual a I entre R al cuadrado. Aquí es donde nosotros definimos que es iluminación en lux, intensidad del cuerpo luminoso es I, y R es la distancia del cuerpo luminoso y la iluminación en metros. ¿Sale? Cuando no recibe la luz de manera perpendicular, pues tiene un cierto grado de inclinación. Entonces, nuestra ecuación nada más le tendríamos que agregar el grado de inclinación. Bien,
Vamos al ejemplo 2.14. Dice, ¿cuál es la iluminación producida por una lámpara de 120 candelas en una superficie perpendicular ubicada a 2.5 metros? Pues aquí nada más hay que ver la situación de aplicar la formulita que no tiene ninguna inclinación y decimos que E es igual a la intensidad sobre R al cuadrado, donde son 120 candelas sobre 2.5 metros cuadrados, por lo tanto nos da 19 lux. ¿Sale, chicos? Bien. Vámonos por ahí a el ejemplo 2.15, ¿sí? Dice, un foco produce una intensidad luminosa de 50 candelas y está ubicada a 1.2 metros de una superficie perpendicular. Si el foco de 80 candelas si otro foco de 80 candelas se coloca a cierta distancia en la misma superficie que el primero produciendo una iluminación, ¿cuál es la distancia existente entre el foco y la superficie? Muy bien. Es posible notar que a pesar de las distancias diferentes, la iluminación sobre la superficie es la misma, en este caso de este problema. Entonces, la iluminación E1 va a ser igual a la intensidad luminosa de E2. Ya sabemos nosotros nuestra formulita, nosotros aplicamos ambas situaciones y llegamos a la conclusión de que la intensidad luminosa va a ser igual a 50 candelas entre 1.2 y nos da 34.72 lux. Este va a ser para la primera ecuación donde tenemos todos los datos ya puestos. Ahora vamos a tratar de calcular la distancia que nos dirige aquella foco que tiene 80 candelas y tiene cierta distancia de la misma superficie. Bueno, haciendo consideración que sería una situación igual. Aquí lo único que tenemos que hacer es despejar R2 y nos da que sería raíz cuadrada de la intensidad 2 entre el flujo, la iluminación en lux, que en este caso, y resolviendo nos da la situación de que la distancia es de 1.52 metros. Vamos al ejemplo 2.16 y dice que la lámpara en un salón de clases tiene una intensidad de 250 candelas. ¿Cuál es la iluminación que produce en una libreta si hay una distancia de 3 metros y un ángulo de 45 grados entre ellas? Aquí aplicamos otra vez la misma formulita, nada más que con nuestro grado de inclinación. Ponemos nuestras incógnitas y luego ya encontramos nuestra iluminación en lux y encontramos que son 19 puntos. Ahora vamos a hacer referencia a lo que es nuestra velocidad de la luz. ¿Sale, chicos? Aquí, por ejemplo, encontramos que el físico estadounidense Michelson encontró que en 1887, dada una permeabilidad y una permitividad en el vacío, dado representado por mu y epsilon, dadas estas cantidades que son constantes, encontró que la velocidad de la luz es de 2.99 por 10 a la 8, que también es aceptable como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Así es como se encontró esa constante de velocidad de la luz. También nosotros tenemos que tomar en cuenta que la luz, por su efecto ondulatorio, tiene un efecto que se llama Doppler, que es aquel que se estudia que lo que pasa cuando el observador se acerca al emisor de luz o se aleja del emisor de luz. En este caso, nosotros lo podemos observar de la siguiente manera, en esta gráfica. Si este se aleja, tiende al rojo a medida que la fuente se aleja del observador, mientras que se corre al azul si éste se acerca. Eso es de manera gráfica lo que nosotros podemos observar con la emisión de luz. Pues chicos, esto es todo por esta secuencia. Nada más me queda decirles por favor que necesitamos que lean sus actividades, que las realicen y las envíen por plataforma. Lean por favor sus libros. Cualquier duda estaremos en el foro. Les agradezco la atención.